¿Se puede celebrar la vida sin aferrarse a ella? ¿Es posible soltar el control y aún así lograr lo que queremos? ¿Podemos alcanzar nuestras metas sin forzar, dejando que las cosas fluyan? Estas preguntas no son simples juegos de palabras. Son el corazón de una de las obras filosóficas más influyentes de la historia, el Tao Te Ching, escrito hace más de 2000 años y atribuido a un sabio misterioso llamado Lao Tzu. De Lao Tzu sabemos muy poco. Algunos creen que fue un archivista en la corte imperial. Otros dudan incluso de que haya existido. Pero lo cierto es que, sea quien sea, sus palabras han cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo. El taoísmo enseña algo que nuestra sociedad suele olvidar, que lo suave, lo receptivo, lo pasivo, también es poderoso. A esta dimensión la llaman el yin, y entenderla puede transformar por completo nuestra manera de vivir. Hoy exploraremos cómo estas ideas antiguas siguen siendo sorprendentemente actuales. Y lo haremos descubriendo 5 lecciones atemporales de Lao Tzu que nos invitan a vivir con menos lucha, menos ansiedad y mucha más armonía. Los taoístas hablan de un concepto fascinante, el Wu Wei. Traducido, significa acción sin esfuerzo o hacer sin forzar. Suena extraño, ¿verdad? ¿Cómo lograr cosas sin empujar, sin luchar, sin forzar? En realidad, todos hemos sentido el Wu Wei alguna vez. Ese momento en el que estás tan concentrado pintando, escribiendo, jugando al fútbol o tocando un instrumento, que el tiempo parece desaparecer. No piensas, simplemente fluyes. Estás en la zona, como dicen los deportistas. Lao Tzu veía en este estado una de las claves de la vida. Porque cuando intentamos controlar todo, nos agotamos. Pero cuando nos dejamos llevar por el ritmo natural de las cosas, descubrimos una energía más suave y poderosa. ¿Cómo soltar la necesidad de controlar? ¿Cómo vivir con menos ansiedad y más ligereza? ¿Cómo dejar que la vida nos lleve como un río, en lugar de nadar contra la corriente? Para responder a estas preguntas, vamos a recorrer juntos 5 lecciones esenciales del Tao Te Ching. Cada una es simple, pero tiene el poder de cambiar radicalmente nuestra manera de vivir. Lao Tzu nos recuerda algo que parece obvio, pero que olvidamos todo el tiempo. Cuando fuerzas demasiado, te desgastas. Cuando fluyes, avanzas sin romperte. En nuestra cultura, se glorifica el dar siempre el máximo, empujar hasta el límite, no parar nunca. Pero lo curioso es que ese enfoque muchas veces produce lo contrario, bloqueos, frustración y agotamiento. Piensa en una puerta trabada. Si la golpeas con más fuerza, solo consigues dañarla y lastimarte. Pero si pruebas con calma, encuentras el ángulo correcto y la puerta se abre sin resistencia. Eso es lo que Lao Tzu llamaba sabiduría, entender que no todo se conquista a los empujones. Hay situaciones que necesitan paciencia, suavidad y estrategia. No es pereza, no es resignación. Es usar la energía de manera inteligente, como un maestro de artes marciales que aprovecha el movimiento del otro en lugar de enfrentarlo de frente. Por eso, la primera lección es poderosa. No todo se logra empujando. Lo esencial se logra alineándote con el momento justo. Quien se pone de puntillas no se mantiene firme. Quien corre sin pausa no llega demasiado lejos. Nuestra época parece vivir en una carrera constante. Trabajar más horas, dormir menos, acumular más proyectos, más cosas, más responsabilidades. Nos convencen de que mientras más, mejor. Pero en realidad, cuanto más nos sobrecargamos, menos disfrutamos lo que tenemos y más frágiles nos volvemos. Imagina una cuerda tensada hasta el límite. Al principio vibra con fuerza, pero si la sigues estirando, se rompe. Lo mismo ocurre con nosotros. Podemos dar un extra, pero si siempre estamos al borde, terminamos quebrados. Mucha gente confunde progreso con exceso. En el gimnasio, por ejemplo, el músculo no crece durante el esfuerzo, sino en el descanso. El sobreentrenamiento no te convierte en más fuerte,
sino en más vulnerable. En el trabajo, algo similar. Cuando nunca desconectas, no produces más, solo produces peor. El agotamiento drena la creatividad y multiplica los errores. Incluso en la vida financiera, alguien que toma un crédito apenas alcanzable, queda atrapado en un ciclo de estrés permanente. Vive para pagar, no para disfrutar. Lo que parecía un logro, una casa más grande, un auto más caro, se transforma en una cadena invisible que lo ata a un trabajo que no le da paz. Lao Tzu nos recuerda que la firmeza se encuentra en el equilibrio, no en la tensión constante. El que siempre intenta destacar sobre los demás termina apagando su propia luz. El que acumula sin medida acaba siendo esclavo de lo que posee. No se trata de evitar los desafíos. Al contrario, crecer requiere esfuerzo. Pero el esfuerzo sin pausa, sin medida y sin descanso es autodestructivo. Igual que un árbol necesita periodos de sol y también de sombra, nosotros necesitamos momentos de acción y también momentos de quietud. La verdadera fuerza no es la de quien corre sin detenerse, sino la de quien sabe dónde frenar, dónde cuidar, dónde soltar. Por eso, la segunda lección es esta: no vivas al límite todo el tiempo. La vida no es una maratón eterna, es una danza entre avanzar y recuperar el aire. El mundo es un recipiente sagrado. No puede ser controlado. Quien intenta dominarlo, lo arruina. Quien lo agarra con fuerza, lo pierde. Vivimos obsesionados con el control. Queremos que todo salga exactamente como lo planeamos. Las relaciones, los proyectos, hasta la forma en que los demás nos perciben. Pero cuanto más apretamos las cosas con las manos, más se escurren entre los dedos. Piensa en un jefe que microgestiona. Controla cada detalle, da órdenes para todo, interfiere sin cesar. ¿Qué consigue? Un equipo agotado, lleno de tensiones, incapaz de fluir. En cambio, cuando ese mismo jefe se ausenta, de pronto el ambiente se relaja. Las personas se organizan solas y las cosas avanzan con naturalidad. Esto no significa que no debamos actuar. Significa que intervenir con exceso genera más caos que soluciones. Muchas veces, los problemas se resuelven solos cuando les damos espacio. Un dolor emocional, una discusión, una situación difícil, al intentar forzar su resolución inmediata, solo empeoramos. Pero si dejamos tiempo, el polvo baja y la claridad aparece. El buen líder, según Lao Tzu, es como una sombra que acompaña sin imponerse. No dirige con gritos ni con presión, sino con confianza. Delega, observa, interviene solo cuando es necesario. Y, sobre todo, entiende que la vida tiene un orden propio, un equilibrio que se revela cuando no lo violentamos. Querer controlarlo todo es vivir en lucha permanente. Y esa lucha nunca se gana. Porque la naturaleza cambia, las personas cambian, las circunstancias cambian. Lo que hoy parece un problema puede transformarse mañana en una bendición. Y lo que hoy intentamos retener con desesperación puede convertirse en un peso. La tercera lección es simple pero transformadora. Suelta el control. Confía en que el mundo sabe equilibrarse mejor que tu ansiedad. Vivimos en una cultura que nos empuja a querer siempre más dinero, más seguidores, más reconocimiento, más objetos. Se nos enseña que el éxito se mide en acumulación. Pero lo curioso es que cuanto más obtenemos, más sentimos que falta algo. El deseo nunca se sacia, solo cambia de forma. Mira a un animal en libertad. Un ratón, por ejemplo, bebe solo el agua que necesita para saciar su sed. Nunca se queda junto al estanque intentando almacenar más de lo que puede cargar. Sabe, instintivamente, cuando basta. Los humanos, en cambio, vivimos atrapados en el miedo a la carencia. Guardamos, acumulamos, compramos cosas que no necesitamos, como si poseer más fuera a darnos seguridad. Pero en realidad ocurre lo contrario. Cuanto más tienes, más miedo tienes de perderlo. Una casa más grande significa más deudas. Un auto más caro implica más gastos y preocupaciones.
Un puesto más alto en el trabajo viene con más estrés y menos tiempo para ti. Lo que llamamos riqueza, muchas veces, es solo una jaula mejor decorada. El problema no está en disfrutar lo material, un hogar cómodo, buenos alimentos, un poco de placer, sino en convertir la acumulación en el sentido de nuestra vida. Cuando creemos que somos lo que tenemos, caemos en una ilusión peligrosa. Porque las cosas pueden desaparecer en un instante, una crisis económica, un accidente, una enfermedad. Si nuestro valor personal está atado a lo que poseemos, nuestra paz se derrumba con cada pérdida. Lao Tzu nos invita a un cambio radical, reconocer el momento en que ya es suficiente. Cuando puedes mirar lo que tienes y sentir gratitud en lugar de ansiedad. Cuando entiendes que no eres tus pertenencias, ni tu imagen, ni tus logros externos. Esa conciencia, esa calma interior, es la verdadera riqueza. La cuarta lección, entonces, nos recuerda: no necesitas más para ser feliz, necesitas saber cuando lo que tienes ya basta. Quienes celebran la vida caminan seguros entre las fieras. Quienes no temen a la muerte, no tienen nada que perder. Aquí hay una distinción fundamental. Celebrar la vida no es lo mismo que aferrarse a ella. Celebrar la vida es disfrutarla con gratitud, abrazar cada momento sabiendo que es único y fugaz. Aferrarse, en cambio, es vivir con miedo, miedo a perder lo que tenemos, miedo a envejecer, miedo a la muerte. Ese miedo nos roba la alegría. Nos obsesionamos con mantener una juventud que inevitablemente se va. Nos preocupamos por nuestra reputación, como si una palabra ajena pudiera definir quién somos. Nos angustia perder dinero, como si nuestra dignidad dependiera de la cuenta bancaria. Pero nada de eso es la vida misma. Un cuerpo que envejece, una reputación que cambia, una fortuna que se esfuma, no son la muerte, aunque muchas veces lo vivimos como si lo fueran. Lo que muere, en esos casos, es nuestra autoimagen, la historia que nos contamos sobre quiénes somos. Y eso, justamente, es lo que más nos cuesta soltar. La naturaleza, sin embargo, nos enseña otra cosa. Todo cambia. Todo se transforma. El árbol que suelta sus hojas no lucha contra el otoño. El agua que fluye no se aferra a una forma. La vida misma es un constante movimiento, y resistirse a ese movimiento solo nos convierte en prisioneros de la rigidez. Lo rígido pertenece a la muerte. Lo flexible pertenece a la vida. Cuando dejamos de aferrarnos, aparece una libertad inmensa. No significa ser imprudente ni vivir sin cuidado, sino entender que cada día es un regalo y no una posesión. Que nada ni nadie nos pertenece, ni siquiera nosotros mismos. Deja de aferrarte. La vida no se protege con miedo, se celebra con entrega. Hemos recorrido 5 lecciones sencillas en palabras, pero profundas en significado. 5 recordatorios que Lao Tzu nos dejó hace más de 2000 años y que hoy siguen teniendo una fuerza sorprendente. No fuerces nada. Lo que se logra con violencia se rompe. Lo que crece en su momento justo, permanece. No te sobrecargues. El exceso no es progreso, es fragilidad disfrazada de éxito. Deja de controlar el mundo. Cuanto más intentas dominarlo todo, más caos generas. Confiar es más poderoso que imponer. Basta con tener lo suficiente. La verdadera riqueza no es acumular, sino saber cuando ya tienes lo que necesitas. No te aferres a la vida. La vida no se protege con miedo, se celebra con entrega y flexibilidad. Estas enseñanzas no son teorías abstractas. Son prácticas que podemos aplicar cada día, en el trabajo, en nuestras relaciones, en la forma en que enfrentamos los cambios. Y aunque parecen contradecir la lógica de la sociedad actual, esa lógica de prisa, control y acumulación, tal vez por eso mismo son tan necesarias. Celebrar la vida no es tener más, ni correr más rápido, ni forzar que todo salga según el plan. Celebrar la vida es aprender a soltar, a confiar,
a moverse con ligereza en medio del caos. Lao Tzu nos invita a ser como el bambú, fuerte, pero flexible, capaz de resistir tormentas sin quebrarse, porque entiende que la verdadera fuerza está en adaptarse, no en imponerse. Y quizás, si aplicamos estas 5 lecciones, descubramos que la paz que buscamos afuera siempre estuvo adentro, en la capacidad de vivir sin miedo, sin exceso y sin apego. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este mensaje te resonó, compártelo con alguien que necesite recordarlo. Y, sobre todo, no te aferres, celebra la vida.